Taguea. Santo, mi alma te alaba, Dios. Mi alma te glorifica. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es Dios. Santo Jesús. Santo. Acuérdense que hacemos esto para la gloria y honra de Dios, no para ser importantes, sino para ser útiles. Usted quiere ver el mensaje, véalo. Y le pone, mire, y abajo Santo Jesús. Si usted le pone así le llaman, ¿qué va a pasar? Que se mantiene en el sistema y así otras personas pueden verlo. Amén. Aleluya. Usted saca la página, su nombre sea la gloria. Santo, ya no se mete ni con Cristo se mete. Santo eres Jesús. Apaga esa página. Ahí, santo. Santo, me avisa, hermana, a su nombre gloria. Santo eres Dios. Oh, gloria a Dios. Acuérdense que lo que estamos viendo es el tiempo que estamos viviendo. Pero yo no estoy conforme al tiempo, yo estoy conforme a la palabra. Amén. Santo Jesús. Si es por la carne, amén. Estamos. Amén. Así que estamos contentos, estamos agradecidos, se nos la gloria. Vamos a buscar la palabra, ¿verdad? Que se encuentra en Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6, versículo 1. Jueces, capítulo 6, versículo 1. Santo eres Los hermanos, los Jesús. amigos que se conectan a través de las plataformas. Estamos aquí en Ministerio Hispano Manantial de Vida, en el 502 East Broadway, o una iglesia de sana doctrina. Qué Que lindo, si no tienes un lugar Jesús. donde congregarte, estamos aquí para recibirte. A su nombre sea la gloria. Una iglesia pentecostal. Y ama a Dios Aleluya. conforme a su palabra, aleluya, y que le sirve en espíritu y en verdad, aleluya. A este Qué lugar, lindo para eres, Dios, Jesús. para su gloria, para su obra. A su nombre sea toda la gloria. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Santo eres Señor. A su nombre gloria. Cuando lo tengamos, se ponen de pie. Aleluya. Amén. A su nombre sea la gloria. Si no, pida misericordia. A su nombre. Jueces. A su nombre sea la gloria. Capítulo 6. Y vamos a predicar bajo el tema: no te detengas. No te detengas. ¿Por qué? Porque Jehová salva con pocos. ¿Lo tenemos? Amén. Y la palabra dice: la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia que apareció lo dice. Amén. Amén. Santo es Dios. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, Dios. Porque tú eres un Dios que responde. Como dice tu palabra, clama a mí, yo te responderé, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aún ese pueblo y muchas veces nosotros viviendo y estando en pecado clamamos a ti y tú respondes, Señor. Gracias te damos en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Se puede sentar, iglesia, su nombre es gloria. Mi alma te alaba, Dios. Qué terrible, ¿verdad? Las cosas que la palabra nos muestra
hablando del pueblo de Dios en la antigüedad, ¿verdad? Que vemos que constantemente, especialmente en el tiempo de los jueces, porque cuando hablamos del tiempo de los jueces, todavía el pueblo de Dios no tenía rey. Estamos hablando que Dios, ¿verdad?, era el que dirigía a su pueblo. Qué privilegio grande ese. ¿Sabía que tú y yo, en este presente, Dios mismo nos dirige a nosotros? A través de su Espíritu Santo. Porque nosotros le hemos querido a Dios no porque hayamos visto a Jesús, sino porque Jesús se dio a conocer como se dio a conocer cuando se le reveló a Pablo. Amén. De esa misma forma, de esa misma manera, se dio a conocer en tu vida y en mi vida. En un momento, ¿verdad? Por ciertas circunstancias, quizás por nuestro pecado, quizás por nuestras acciones, por lo que hacemos muchas veces, digamos una circunstancia, nos presentaron este Dios, que es el Dios de la Biblia, le recibimos y desde entonces nuestra vida fue diferente. Porque cuando Cristo llega, hermano, la vida del hombre es diferente. Si usted en este momento no está experimentando o no ha experimentado el poder de Dios, vaya ante la presencia de Dios. Vaya ante la presencia de Dios, clame a Él. Y usted va a ver cómo Dios va a producir en usted una vida, un cambio. Porque muchas veces estamos caminando a espaldas a Dios. Muchas veces estamos en pecado. Muchas veces estamos en desobediencia. Y cuando eso esté pasando, clama a Dios. Y este pueblo clamó a Dios. Porque Dios permite las circunstancias en nuestra vida. ¿Verdad? Hemos aprendido que muchas veces la circunstancia viene porque está nuestra carne que se revela. Está el mundo que se levanta en contra de nosotros. Y está Satanás, que es padre de mentiras, si no reprenda. Pero muchas veces la circunstancia viene porque Dios la permite. Y Dios permitió que este pueblo amanecita se levantara en contra de su pueblo, por causa de la desobediencia, por causa del pecado, por causa de la idolatría. Y como ya hemos aprendido, en la idolatría que se mencionaba en ese pasado, no necesariamente es la misma que podemos presentar en este presente en nosotros, porque ya nosotros no adoramos ídolos, por lo menos yo nunca los adoré, ¿verdad? Pero quizás muchos aquí adoraron los ídolos. Pero aún estando en Dios, muchos adoran otras cosas que no son ídolos. Amén. Y este pueblo lamentablemente tuvieron consecuencias. A su nombre sea la gloria. Pero ¿qué pasó? Que dice la palabra que ellos clamaron. Hermano, si hay algo que a mí me gusta, hermano, es ir delante de la presencia de Dios y clamarle a Dios. Qué lindo eres, Jesús. Cuando tengo una necesidad grande, que yo sé que es imposible, que yo sé que yo he buscado la forma en oración y esperado el momento, porque nos pasa eso muchas veces, que buscamos la forma en oración, no de nuestra manera, no malinterprete, sino en oración, a ver qué Dios nos dice, qué es lo que tenemos que hacer, porque tal vez no necesariamente cometimos un error, no necesariamente pecamos, o quizás el enemigo se levantó, no sabemos, a menos que Dios se revele y nos muestre. Ese es el problema grande muchas veces, que nosotros vemos las circunstancias, baja un poquito, vemos las circunstancias en nuestra vida y seguimos caminando pensando, Dios va a resolver el problema. No, Dios no va a resolver el problema. Cuando tú y yo tenemos una circunstancia, somos nosotros los que tenemos que ir ante Dios y decirle, yo no sé Dios, pero hay algo en mi vida que está aconteciendo. Como estaba ahorita clamando, a su nombre sea la gloria. Hay algo que está pasando dentro del pueblo de Dios. Y no estamos hablando de ustedes o de nosotros. Estamos hablando, hay algo que el enemigo está forjando en nosotros en este tiempo. Porque Él se ha levantado como río, dice la palabra. Dice que se ha levantado como río. Señor, no reprenda. Él se ha levantado, hermano, porque Él no quiere que tú camines, Él no quiere que tú adores a Dios, Él no quiere que tú le sirvas a Dios conforme a la palabra, aleluya. Eso no quiere Él, porque Él sabe que cuando tú haces eso, algo tú vas a provocar de Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios, algo nosotros provocamos, aleluya. Nosotros provocamos a Dios con nuestra boca, aleluya. Con nuestras acciones, a su nombre sea la gloria, provocamos a Dios. Eso usted tiene que entenderlo, aleluya.
Por eso cuando vienen las circunstancias de nuestra vida, que estamos caminando, su nombre sea la gloria, como estamos caminando en este presente, y estamos viendo que hay algo que no está bien. Y no es que estemos en pecado, hay algo que no está bien. Porque cuando Dios está, aleluya, hay un fuego. Hay una presencia de Dios, aleluya, que no nos deja quietos. Y la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Porque Dios no cambia, aleluya. Dios no es como el hombre, aleluya, que hoy está así, mañana está desanimado. No, Dios no es como nosotros. Dios no es emocional. A su nombre, gloria. Dios lo que está esperando, aleluya, que cuando nosotros veamos las circunstancias, clamemos a Él. Aunque seamos culpables. Porque David pecó ante la presencia de Dios. Y Dios fue donde Él, a través del profeta, y le dio a escoger de tres cosas una. Pero cuando David vio, santo, mi alma te alaba, yo siento tu presencia, Señor. Cuando David vio, aleluya, que fuera de la ciudad murieron 70,000 hombres, aleluya, David salió corriendo y empezó a clamar en altavoz, con gritos y con llanto. El rey de Israel. Y la misericordia de Dios es tan grande, aleluya, que el Señor detuvo la espada. Mira donde llega la misericordia de Dios. Que muchas veces nosotros somos culpables, aleluya. Y Dios detiene el juicio. Porque la misericordia de Dios es grande, iglesia. Por eso tú y yo estamos aquí, por su misericordia. Se supone que yo no estuviera aquí, iglesia. Y yo nunca me he atado a nadie. Pero yo era un vil pecador. Que cuando Dios se reveló a mi vida, buscaba la manera de no servirle a Dios. De servirle a Dios conforme a lo que yo entendía o creía. O sea, yo vivía a espaldas a Dios. Y hay consecuencias. Yo recibí consecuencias. Pero Dios tuvo misericordia. Como la tuvo contigo. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Dice que el pueblo clamó. Y Dios le respondió. Cuando hablamos de clamor, un conjunto de voces y gritos. Gritos de dolor. Gritos que yo los comparo como cuando perdemos un ser querido. Yo no sé, por aquí a varios de nosotros hemos perdido un ser querido. Sí. Y cuando nosotros entendemos las cosas, porque como somos seres emocionales no entendemos muchas veces, y no es que malo llorar, no estamos hablando de eso, no malinterprete la palabra. Y cuando perdemos un ser querido, hermano, es como cuando una madre pierde un hijo, que se rompe el corazón, que se salió un pedazo de su corazón. Y eso es un llanto, hermano, que eso no se puede describir. Ese es un clamor. Ese es el clamor que el pueblo de Dios tiene que ir ante la presencia de Dios cuando tiene esa necesidad, cuando peca, cuando le falla. Porque nosotros nos damos cuenta, iglesia, ¿sabía que nosotros nos damos cuenta? ¿Sabe por qué usted se da cuenta? Porque usted se apaga. Y no nos apagamos simplemente por apagarnos. A veces el enemigo nos apaga. Lo que estamos viendo hoy en día es el enemigo, si nos reprenda, que ha tomado territorio que no le pertenece. No importando la iglesia, hoy en día ya no se escucha como se escuchaba antes. Ni aún la iglesia falsa. Ya no se está escuchando. Porque usted puede hacer cualquier cosa. Hoy el Super Bowl, ¿verdad? Oye, vaya que usted vea cómo está eso lleno. Y no es que es pecado, ¿sabe? Porque yo creo en los deportes, pero no lo practique. No es pecado. No es pecado. No es pecado. Las cosas se convierten en pecado cuando nosotros damos una posición que no lleva. Y hay una iglesia que le ha dado una posición al deporte que no es la posición que tiene que ser. Ay, santo. Mi alma te alaba a Dios. Aleluya. Y he aprendido ciertas cosas en este caminar.
Y una de las cosas que he aprendido en este caminar es que cuando vemos que todo ya terminó, es cuando nuestro Señor aparece en el episodio. Esa es una de las cosas que yo he aprendido. Que cuando ya nosotros vemos que esto se acabó, ay, yo no sé, pero está pasando algo y vemos que se acabó. Ya no hay alternativa, ya no hay manera, no, o sea, ya se agotaron todas las herramientas. Y es cuando Dios aparece en el episodio. Qué lindo, Jehová. Y déjame decirle, iglesia, no es que Dios está ausente, Dios siempre está presente. Porque ese pueblo estaba siendo atacado por los amalecitas y Dios estaba viendo ese sufrimiento. Dios ve tu sufrimiento, Dios ve nuestro sufrimiento, pero Dios quiere que nosotros clamemos a Él. El problema es que nosotros rápido vamos para la tarjeta y que le vamos a la tarjeta. Nos observamos cuando salimos de la iglesia vamos a comer. Eso es lo que pasa. O vamos a hacer esto, o vamos a hacer aquello. Así vive el mundo, disfrazando las cosas, aparentando. O el religioso. Pero el que es de Dios, no. Porque el que es de Dios está en las manos de Dios. Y como está en las manos de Dios, Dios está mirando a ver lo que tú vas a hacer, a ver lo que tú estás haciendo. Y Dios estaba puesto sus ojos a ver lo que este pueblo iba a hacer. Entonces Dios permitió que se apretaran de tal forma que ya ellos se habían empobrecido. Ya habían hambre. Porque los amalecitas llegaron a tal extremo que acababan con todo. Y no era un tiempo, sino era cada año venían. Dice la palabra que Dios permitió, ¿por cuánto? Por 7 años. Que ellos tomaran posesión de eso. O sea, Dios da un término. Y ese término no estamos hablando de que se acabó. Ese término está hablando que si nosotros en ese tiempo, o ellos en ese tiempo, no se arrepienten, las consecuencias van a ser peores. Aunque usted no lo crea. Porque Dios es un Dios justo. Cuando habla de justicia, habla que Él obra conforme a lo que está establecido. Porque Él no cambia su palabra por nadie. A su nombre y gloria. Santo, mi alma te alaba a Dios. Alabamos, Señor. Alabamos tu nombre, Jehová. Entonces, Dios apenas está comenzando. Porque Él no ha terminado. Hace unos años atrás tuve una experiencia que me acuerdo de una joven que nosotros amamos mucho, que no menciono el nombre, mi esposa y yo, mi familia, amamos mucho a esa joven. Y en ese tiempo esa joven le estaba sirviendo a Dios, como nunca, junto a mis hijas. Pero esa joven era como Tyson, era una joven alta, ella, y fuerte, no gruesa, sino fuerte. Tiene un carácter terrible. Como joven, estaba en ese grupo de jóvenes y le servía al Señor. O sea, pero era brava, como dicen por ahí. Yo estaba trabajando con ella. Era brava. No era peleona, era brava. Y yo me acuerdo que Dios me permitió ver un acontecimiento. Porque como esta joven era brava, pues pasaba cerca de una casa donde vivía una joven que eran enemigos. Porque hay enemigos del Evangelio. Hay enemigos de tus hijos. Y esta joven era enemiga de esta joven. Porque usted sabe lo que pasa allá afuera en ese mundo. Pero esta joven estaba sirviendo a Dios. Nunca fue una guerrillera, nunca perteneció en ganga, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tiene un carácter fuerte. Pero lo que le molestaba a esa joven, que no conocía a Dios, era que esta joven pasaba frente a su casa. Como quien dice. Y aconteció algo terrible. Donde esa joven, que no estaba bien, habló fuerte. Y no solamente habló fuerte, le dijo, hoy vamos a hacer esto así, así, así. Y como le dije, esta joven que es cristiana, tiene su carácter, y usted sabe, a esa hora esa joven me vino para atrás. Y el Espíritu me hizo sentir que lo que venía era fuerte respecto a ellas dos. Fuerte, iglesia. Porque nosotros mismos, cuando mis hijas se criaron,
que muchos jóvenes murieron por bobería. Porque es así. Y Dios me permitió ver ese acontecimiento. Y hermano, yo salí corriendo casi para el lugar y orar. Porque yo sabía que lo que venía era fuerte. Entonces, lo que es el poder de la oración, lo que es el poder que yo lo adopté como iglesia para interceder, Santo eres Jesús. para clamar. Y yo clamé, a Dios sea la gloria. Aleluya. Y aquellos dos jóvenes llegaron a aquel lugar y se enfrentaron. Entonces, la que le servía a Dios y la que no le servía a Dios. Y fue tan grande lo que Dios hizo allí que las dos dieron testimonio ante Dios. O sea, no se levantó ninguna en contra de la otra. Santo Jesús. Simplemente estuvieron allí y se acabó. Y se acabó todo ahí, para siempre. Y se hablaron palabras que yo esperaba que no se hablaran. Palabras hermosas. Qué lindo Jesús. Pero Dios me mostró que lo que iba a ver allí iba a ser una masacre entre esas jóvenes. Entonces, Dios nos llama a levantar un clamor. Sí, Señor. Por más pequeño que veamos las circunstancias, a levantar un clamor de oración. Sí, Dios mío. Como este pueblo levantó ese clamor. Santo eres Jesús. Qué lindo. Entonces Dios busca a aquellos que hacen la diferencia. Escucha bien. Cuando vamos a ir a Jueces 6, 11 y 12, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joab Sarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hemos hablado en estos días atrás que muchas veces Jehová mira a ver cómo tú y yo estamos, Santo Señor. a ver lo que nosotros estamos haciendo. Jehová muchas veces mira, y como dijimos anteriormente, que la palabra nos enseña, que usted conoce, Dios es soberano, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, pero Él muchas veces mira a ver qué estamos haciendo. Y cuando miró a este hombre llamado Gedeón, que estaba haciendo algo diferente, a su nombre sea la gloria. Ay, Santo Jesús. Entonces Dios busca a aquellos que hacen la diferencia, Sí, Señor. porque muchas veces por uno se salva el pueblo. Por este hombre se salvó el pueblo. En ese entonces, llamado como juez, Gedeón. Porque fue obediente, porque fue diferente, porque hizo la diferencia. No es que queremos sobresalir, pero tú y yo tenemos que hacer la diferencia ante Dios. Que los demás quieren ir por un rumbo. No, pues yo tengo que hacer la diferencia. Que los demás quieren hacer algo diferente, yo tengo que hacer la diferencia. Dios nos llama a nosotros a hacer la diferencia, a ser diferente, a pelear. Por eso dice la palabra que los cobardes no entran. Porque Dios nos llama a pelear. Y lo maravilloso es que en esta guerra nosotros tenemos la victoria. Santo Señor. Pero cuando miramos lo que está aconteciendo, los acontecimientos nos hacen sentir que perdimos, que se acabó. Y ya ellos habían dado por perdido. Pero había un hombre que estaba haciendo la diferencia, su nombre sea la gloria. Aleluya. Y el Señor, ¿qué hace? Los envía. Jueces 6, 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. O sea, había algo diferente en él. Él se estaba esforzando. Y Dios nos llama a nosotros a esforzarnos. Por eso fue cuando llamó a Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. Tenemos que ser valientes para Dios. Tenemos que ser valientes para Dios. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba a Dios. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice ahí la palabra,
Porque no te envío yo, como se está escrito, no te envío yo. O sea, porque Dios lo envió. Cuando Dios nos envía, tenemos que ser obedientes, porque Dios nos va a dar la victoria. Santo Señor. No fue a tu hermano, fue a ti que Dios te llamó. Fue a ti que Dios te llamó. O sea, Dios nos envió. Dios nos está enviando a un lugar. No estoy diciendo, no te detengas, no te eches atrás, Santo no mires la adversidad. Señor. ¿Y cuántas excusas este hombre Gedeón no le habló? Por lo menos yo he visto la película de Gedeón, es bien vieja, como 5 veces yo creo. Y cuando usted ve la película, él le dice al hombre que está hablando, de que viene de parte de Dios, que sabemos que es el ángel de Jehová, ¿sabe lo que él le dice? Pues mire, yo soy un hombre de campo, mis palabras. Gedeón le dice, yo soy un hombre de campo y yo no puedo matar un conejo. El cuchillo yo se lo doy a mi hijo para que mate el conejo ahí, porque yo no puedo degollar un conejo. Un hombre de campo. ¿Usted puede creer eso? Un hombre de campo. A su nombre gloria. Pero tenía algo. Gloria a Jesús. Y lo usó. Y Dios vio eso como la diferencia. Entonces Dios lo que quiere ver en nosotros es esa diferencia. Eso que hace que las cosas sean diferentes. Amén. Amén. Y muchas veces nosotros no tenemos esa característica. ¿Y sabe qué hace Dios? La pone en nosotros. Sí, porque muchas veces nosotros decimos, muchacho, ese hombre, ese no sirve para nada. ¿Y qué hace Dios con ese? Deposita en él lo que no tiene. Y es más bravo que tú y que yo. Es más fuerte que tú y que yo. Es como una hormiga. Que vemos que es pequeña e insignificante y usted no tiene el poder que tiene esa hormiga. Lo que hace una hormiga, a su nombre gloria. Y alma te alaba a Dios. Entonces, el Señor envía y dice, no te envío yo, le dijo Gedeón. O sea, yo sé que te estoy enviando. Vete con tu fuerza porque yo te estoy enviando. Porque con tu fuerza tú no vas a vencer a esta gente. Pero cuando Dios nos envía, Dios pelea por nosotros. Aleluya. ¿Te das cuenta? Y a veces nosotros ganamos la guerra. No. Él fue que nos dio la victoria. Él fue que nos dio la victoria. Sí, porque a nosotros nos pasan cosas en este mundo que son, humanamente hablando, son normales. Y pensamos que obtenemos la victoria por lo que somos o por lo que tenemos. No, hermano. La victoria que usted y yo obtenemos en este mundo, ¿sabe por qué? Porque Dios nos la da, aunque usted no lo cree. Por eso que mucha gente se apartan de Dios. Escuche bien. Y pasan los años y tú los ves. Son miserables. Son miserables. Porque yo no he conocido a nadie que se haya apartado de Dios y vive una vida en victoria. Son miserables. Es cuestión de tiempo. Pero cuando estamos en Dios, esa fuerza que tú tienes, la poca fuerza que tenemos nosotros, ¿qué hace Dios? La usa para bendecirnos. Y aunque no tengamos ninguna, Dios deposita en nosotros ese querer, ese hacer que va a provocar la diferencia. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba a Dios. Santo eres Dios. Aleluya. Y no solo eso, sino que Él te dará la victoria. En Jueces 6:16 dice, y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Porque estamos hablando que era un ejército, que era guiado por un rey. En este caso eran 2 reyes que se levantaron. No era uno, ya eran 2. A su nombre sea la gloria. Y alma te alaba a Dios. Pero le digo algo importante. No cuentes con ellos. No cuentes con ellos. No. Pero no con mucho. Jueces capítulo 7, del 2 en adelante nos dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. ¿Saben cuántos habían?
con Gedeón en ese pueblo? Cuando él los llamó, habían sobre 32,000 hombres. 32,000 hombres. 32,000 hombres, y venían esos dos reinos y los vencían cada año. Porque cuando Dios no está en nuestra vida, en el orden que tiene que estar, somos vencidos, somos derrotados. Eso usted tiene que entenderlo. Por eso este pueblo estaba siendo derrotado. Por eso este pueblo ya estaba sufriendo hambruna. Porque es como cuando le cortan a usted los beneficios que usted tiene desde el trabajo, del cheque que entra, del seguro social o de lo que sea. ¿Sabe qué? Es terrible. Lo que viene es hambruna. Aunque usted no lo crea. En este caso, permitida por Dios. A su nombre, gloria. Santo eres Dios. Entonces Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea, escuche bien, que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Por eso que Dios no nos permite a nosotros pelear esta batalla por nuestra propia fuerza. Entonces, cuando nosotros queremos pelear esta batalla por nuestra propia fuerza, pues nos quedamos en neutro. Hasta que nosotros entonces podamos entender que es Dios quien nos da la victoria. Y entonces prosigamos al próximo. Mientras tanto, se detiene. A su nombre sea la gloria. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Entonces el Señor le dice: mi mano, o sea, que no diga que mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar, escucha bien, le dice el Señor: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 20,000 y quedaron 10,000. O sea, Dios le dijo: para que no pasen vergüenza, madruguen, que nadie los vea. Y váyase. Y cuando Gedeón se levantó, ¿sabe cuánto quedaron? 10,000. 10,000 hombres. A su nombre sea la gloria. Y con todo eso, ¿sabe lo que el Señor dio? Son muchos. Entonces cuando vamos al capítulo 7, 4 que adelante, dice: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. Son demasiados. Llévalo a las aguas y allí te lo probaré, y del que yo diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Y el Señor le dio unas directrices. Y en esas directrices el Señor le dijo: todo aquel que venga y tome agua, acercándose a su boca con una mano, sepáralo. Y el que se incline, sepáralo también. Y fueron más, escucha bien, los que se inclinaron que los que tomaron agua. Solamente 300 hombres. Para vencer un ejército completo, podemos decirlo así, de los reyes. Pero cuando Dios nos llama, iglesia, y eso es lo que ha hecho la diferencia en nosotros, que fue Dios quien nos llamó. Como dice la palabra, nos enseña la palabra, debo decir, el problema no es que se meten conmigo, el problema es que se meten con Dios. Porque el que se mete con Dios se está metiendo con Dios. Por eso, como dice, hay de aquel que se levanta en contra de unos pequeñitos. Pero Dios nos llama esta mañana a clamar, a interceder. Porque dice la palabra que se esté hay tiempo para todo. Y este es el tiempo de clamar. No mirándole el por qué. Si Dios nos dice el por qué, gloria a Dios. Porque como hablamos anteriormente, muchas veces estamos pasando vicisitudes, circunstancias, y muchas veces vamos ante la presencia de Dios y le preguntamos, y Dios no nos dice el por qué. Porque Dios no tiene que decirte a ti ni a mí el porqué de las cosas. Lo que nosotros tenemos que ir ante Él, humillarnos y decirle: Señor, ¿qué yo hago? ¿Qué tú quieres que yo haga? Pero no. Ya nosotros hemos tomado decisiones.
Vemos las circunstancias y tomamos decisiones. Y este pueblo tomó decisiones. Pero que esas decisiones, ¿a dónde lo estaban llevando? A la hambruna. A la hambruna. Porque no solamente vino un tiempo, sino siguieron viniendo por 7 años que Dios lo permitió. A su nombre sea la gloria. Entonces Dios hace un escogido, hermano. Dios no tiene excepción de personas. Por eso dice la palabra, no todos van a entrar. No todos van a entrar. Porque Dios hace un escogido. Pero el secreto está, que ya nosotros lo conocemos, es ser fiel a Dios. Vivir para Dios. Si tú y yo queremos ser de esos escogidos, simplemente ser íntegros ante Dios. Más nada. O sea, Dios no nos va a exigir algo que nosotros no podamos dar. Y cuando habla de ser íntegro, es ser obediente. Ese es el comienzo. Yo soy obediente a Dios y me quedo quieto en Dios. ¿Y qué hago ahora, Señor? Y el Señor va a poner en ti lo que tú vas a hacer. Por eso fue que llegamos hasta este lugar, a esta ciudad. Yo nunca pensé llegar a esta ciudad de Oklahoma. Pero llegó un momento donde Dios puso en mí ese sentir y mi hermano Alexis. Dios puso ese sentir en nosotros. Y nosotros pensamos que íbamos a venir y que de vacaciones. ¿Sí? Que íbamos a venir simplemente a visitar a nuestras familiares y se acabó. O quizás tenemos otros pensamientos. Pero tus pensamientos y mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Entonces a veces nosotros queremos obrar conforme a lo de nosotros. O a nuestros sueños. No, hermano. Nuestros sueños se convierten en pesadillas. Porque este pueblo de Dios, este acontecimiento, esta historia que nos habla respecto aquí en Jueces, capítulo 6, nos habla que cuando nosotros empezamos a tomar decisiones, entra lo que no es de Dios. Y este pueblo empezó a caer en idolatría, lamentablemente. ¿O usted cree que ellos querían caer en idolatría? No. Es que le dieron esa oportunidad. Por eso Dios nos manda a vivir una vida íntegra ante Dios. Íntegra, firme, quieto. Nosotros no vivimos conforme al mundo. El mundo vive que quiere disfrutar de todas las cosas. Pero la Biblia nos dice que todo es lícito, pero que todo no nos conviene. Y eso Dios nos permite hacer cosas que no estamos hablando que son malas. Por ejemplo, tomar vacaciones, compartir con la familia. Dios nos permite eso a nosotros. Eso es maravilloso. Dios nos permite hacer cosas que nunca pensamos que íbamos a hacer. Pero por cuanto estamos en el Señor, disfrutamos de esos beneficios. A su nombre sea la gloria. Entonces Gedeón 7:7, Jueces 7:7 dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase todos los demás, gente cada uno a su lugar. Súper importante. El pueblo de Dios en Israel, ellos repetidamente recaían en la idolatría y la inmoralidad de los cananeos entre quienes vivían. Mire, cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, Dios dice que le iba a dar una tierra, Canaán, una tierra prometida. Pero cuando vamos a la palabra, la historia nos enseña que Dios dejó 5 grupos de personas en aquel lugar. No malinterprete lo que voy a traer. Pero Dios ha dejado a toda esta gente que no le sirve a Dios para probar nuestros corazones. Para ver si nosotros somos fieles a Dios. Aunque usted no lo cree. Porque Dios puede hacer una división. Dios puede poner en nosotros el sentir de no juntarnos con nadie. Eso Dios lo puede provocar. Pero no. Dios nos deja escoger. Y nosotros, en ese camino que hacemos muchas veces, caminamos con el cananeo. Y hay consecuencias. Amén. Porque Dios prueba nuestros corazones.
A ver si somos fieles. A su nombre sea la gloria. Él, hablando de Dios constantemente, nos advierte a nosotros también. A ver qué nosotros hacemos dentro de su voluntad. Si verdaderamente tenemos temor hacia Dios. Pero la Biblia nos enseña, no nos dice, nos enseña que en el hombre presente, ¿qué se ha perdido? El temor. Por eso es que vemos una distorsión, casi termino. Vemos una distorsión en los altares. Vemos una distorsión en las iglesias, en las congregaciones, donde la gente hace cosas que tú dices, pero Dios mío, ¿qué es eso? A su nombre, gloria. Santo eres, Jesús. Te alabamos, Dios, conforme a sus estatutos y preceptos, nos enseña que vamos a tener problemas con el hombre en el presente, porque hay una lucha continua. Pero de ninguna manera podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia, porque hay una lucha aún con los de adentro. Porque dice la palabra que muchos están con nosotros, pero no son de nosotros. ¿No son de quién? De Dios. Y eso pasa. Y eso lo hemos visto. Y eso lo hemos vivido. Amén. Y ahí es donde vienen las divisiones, las circunstancias. Entonces, es por eso que yo te digo esta hermosa mañana, que nos miremos las circunstancias. Dios nos enseña que no podemos mirar las circunstancias. Cuando miramos las circunstancias, nos vamos a dar cuenta, humanamente hablando, que todo se echó a perder, que no vale la pena, que se acabó todito. ¿Para qué? Pues el propósito es que quieren apagarnos. No quieren quitar el privilegio de la posición que Dios nos dio como hijos de Dios. Ese es el propósito. Amén. Por eso no podemos mirar ni a diestra ni a siniestra, no podemos detenernos. El propósito de lo que vemos en nuestro alrededor es entretenernos para detener lo que Dios determinó para ti y para mí. Manda. Es decirle al hermano, ¿sabes? Que estás perdiendo el tiempo. Entonces produce eso en nosotros desánimo. Hermano, y el desánimo es algo que es real. Porque viene de las emociones. Es real. Y cuando venimos a ver, nos apagamos, nos retenemos y nos morimos espiritualmente. Y ese sentir que teníamos de Dios, que era un fuego, como lo sentía Isaías, Jeremías y los profetas, que lo sentimos nosotros también, se va. Dese cuenta. Usted se da cuenta cuando está en el fuego, cuando uno está en el fuego, espiritualmente hablando. Nosotros nos damos cuenta, o no nos damos cuenta. Claro que nos damos cuenta. Y ese es el fuego que el enemigo quiere apagar en nosotros, por las circunstancias. En este caso, por el desánimo. Y es por eso que Dios nos dice en esta hermosa mañana, el tema, no te detengas. No te detengas. No mires las circunstancias. No miremos las circunstancias, porque Jehová salva con poco. Porque Jehová salva con poco. Qué lindo, Señor. Si hay una multitud, gloria a Dios. Pero Jehová salva con poco. Dios no necesita a muchos. Dios necesita solamente a uno que se pare sobre la brecha. Y ese uno puede ser tú o puede ser yo. Ese uno. Amén. Eso es así. Tú o yo. O quizás alguien que nosotros no pensemos. Dios bendiga a los hermanos que están conectados.